Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Silvia Marín de Arken Gamificación y esto es Jugando en Serio, nuestro podcast en el que queremos activar tus superpoderes. Este es un espacio donde conversaremos sobre cómo expandir tus habilidades para la vida a través de la gamificación, porque en Arken nos impulsa el sueño de un mundo donde la gente es más realizada, plena y feliz. Hoy tenemos como invitado a don Gustavo Halsban, presidente de HWP, una agencia de publicidad en Costa Rica. Don Gustavo es uno de las personas más reconocidas en el ambiente publicitario como creativo. Entonces lo tenemos aquí para conversar sobre el tema. Y don Gustavo, bueno, primero bienvenido y me encantaría que nos cuente un poquitito de su experiencia con la creatividad y con la creatividad publicitaria. ¿Desde cuándo se enfrentó con una hoja en blanco para hacer creatividad? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Es un orgullo poder transmitir conocimientos y bueno, y desearte lo mejor para este proyecto, que yo sé que es un sueño muy importante para tu vida. Bueno, quisiera empezar con lo esencial, con lo que creo yo, o creemos que es la creatividad. La creatividad es innata del ser humano. Es decir, somos seres creativos, todos tenemos esa cualidad. Se trata de desarrollarla por medio de juegos, puede ser, o por medio de la publicidad. Entonces, partiendo de esa base que todos somos creativos, la esencia, lo que más sobresale de la publicidad es obviamente la creatividad, porque es la más festejada. Es como el gol del fútbol, ¿no? El gol del fútbol, es decir, cuando uno mete un gol, todos festejan. Cuando uno hace publicidad, es algo cuando hace algo diferente o creatividad, se transforma en algo también muy festejado, celebrado, digamos. Inclusive, en las agencias de publicidad, los creativos son los que pasamos así como... Sí, más. Bueno, ha cambiado un poquito la publicidad en ese aspecto. La gente joven adopta la creatividad como una forma de vida, porque todo eso, desde que comienzan los tatuajes, ya se manifiesta la individualidad, la pertenencia, no tan colectiva, sino ser yo mismo lo que quiero ser. Por eso hay cabellos azules, verdes, anaranjados. Bueno, eso es una forma como de expresarse, de identificarse como una persona creativa. Y como una persona disruptiva. Eso genera creatividad, desarrolla más la creatividad del ser humano en todas las sociedades, sea cual sea. Ok, yendo a la publicidad, la creatividad aplicada a la publicidad obviamente es la esencia. Ahora, es la esencia y es lo que más se ve, lo que decíamos antes, ¿no? Pero la creatividad, a lo largo del tiempo, después voy a contar la anécdota de Nueva York, si me permitís, a lo largo del tiempo fue variando. ¿Por qué? Porque varía la tecnología, porque influyen muchas cosas. Entonces, el ser creativo ahora no es ser libre y totalmente sin límites. Los límites los ponen los estudios, las cosas concretas, la efectividad de la creatividad. Ya no es una ocurrencia, sino algo científico, entre comillas científico, porque sigue siendo un arte-ciencia. Entonces, actualmente la creatividad no es lo que era antes, una idea loca que se me ocurrió y hagámosla sin límite de dinero, sin límite de estadísticas. Entonces ahora el creativo, para mi forma de ver, está muy exigido y tiene que formarse muy bien académicamente. Claro, y si hablamos de creativo publicitario, tiene que ser un estratega además. Correcto. Y porque no es lo mismo tirar una idea, que más adelante vamos a hablar un poquito de la diferencia entre creatividad y creativismo. Claro.
Y también salirse un poco del estereotipo, porque también pienso que de alguna manera en algún momento los creativos tenemos el estereotipo de los cabellos pintados y de las fachas y de los pelos largos y en realidad eso no te hace creativo. Lo que no, te hace pero creativo hay una cosa, yo creo mucho en la juventud, ¿no? Bueno, creí en vos cuando empezabas tu carrera y siempre lo decía. Ahora tengo 4 practicantes de 21 años que son increíblemente creativas. Están haciendo su práctica, pero ya vienen el ser humano como grupo general, la juventud viene con ese producto de todas las crisis y problemas que hubo en la sociedad, vienen imbuidos de mucha creatividad interna. Que la logren canalizar depende de las primeras experiencias. Yo les digo a ellos siempre que si aprenden desde el principio serán buenos para siempre. Si desaprenden al principio, nunca podrán ser buenos. Interesante. Y entonces, digamos que la creatividad ahora es sorprendente porque, pero algunos, el ansia de los premios, el ansia del orgullo, el ego, obviamente, somos seres, la mayoría, salirse del ego implica un montón de circunstancias. Don Gustavo, cuénteme un poquitito de su historia, pero no empecemos desde el nacimiento. De los castillos en el fondo. Sí, no empecemos desde el nacimiento. Cuénteme un poquito de la historia. La historia publicitaria, voy a decir. ¿Sí? Bueno, yo mi primer trabajo en publicidad, yo estudié arquitectura, yo soy arquitecto de profesión y después le contaré por qué no tengo un título. Pero el inicio mío fue en una agencia de un amigo de mi papá, muy importante en Argentina, que hacía campañas políticas importantes. Y bueno, me dieron un puestito en el último lugar, el último el ojo al fondo. El último fondo y el último escritorito que había, y me pusieron a escribir. Mi primer cliente fue, bueno, el primero que escribí fue para Rolex, que era todo un orgullo para mí, pero eran frasecitas que uno ponía, y el orgullo fue que una de las frases se transformó en un tema de campaña a nivel global. Pero bueno, fue una experiencia mínima. Después, en Argentina hice cosas, pero muy poco en publicidad. Estaba más que todo estudiando arquitectura y cuándo brinca Costa Rica? Bueno, ¿Y por qué Costa Rica? Bueno, voy a hacerlo rápido porque para no porque quitarte son muchos mucho años tiempo. De historia. Sí. Tengo 71 años, entonces te imaginas. Bueno, por cuestiones personales tuve que salir de Argentina lo antes posible. Porque yo era un dirigente estudiantil sin afiliación política, pero con mucha influencia en la Federación de Estudiantes. Y mis amigos, mis compañeros me decían, andate, porque venía un golpe militar que iba a reprimir a todos los estudiantes. Eso es nuevo. Entonces fue el golpe del 76. Yo, gracias a mis amigos y compañeros, me fui lo antes posible, terminé el servicio militar y me fui de Argentina por eso. Estuve un año por toda América Latina, un poco a la deriva, un poco con apoyo de ciertos compañeros que me esperaban. ¿Y qué edad tenía en ese momento? Tenía 22, 23 años, 23 años. Y yo cuento una anécdota del señor Tony, que llegué hasta San Andrés, a la isla de San Andrés, y tomé un avión, y al compañero de al lado era un señor dueño de la zapatería Tony, que quedaba cerca del Mercado Central. Don Tony me habló de toda la historia de Costa Rica, pero yo no sabía ni dónde quedaba Costa Rica, no sabía ni que hablaban español, inglés, no sabía nada. Y él me puso al tanto de todo. Y llegamos a Costa Rica y aquí que en el momento de bajar del avión, el aeropuerto era muy precario, era una cosa como un galpón grande el aeropuerto. Y me encuentro saliendo del aeropuerto con un amigo de mi barrio, bueno, que no hacía cosas muy legales, vendía chaquetas de cuero de contrabando, ¿no? Pero
esas dos cosas, don Tony y mi amigo, me dijeron, este es tu lugar. Y se bajó del avión y se bajó del avión y no volvió a salir. Y no volví a salir. Me sentí muy cómodo, me trataron muy bien. Era una época divina de Costa Rica. La gente era diferente. Yo venía de la guerra, imagínense, y encontrar gente que te habla suavecito, que no grita, porque el argentino es gritón, insoportable. Sigue siendo cada vez peor, ¿no? Y me fui quedando. Y entonces, primero busqué trabajo de arquitecto, de dibujante. Trabajé un poquito, pero me pagaban muy mal. Y después, por medio de una amiga muy querida, me conecté con la publicidad y empecé en Marco en Publicidad, que era una agencia de un ex Macán. Y ahí él fue mi principal mentor, don Tomás Aguilar. Y me fui desarrollando. Él hizo la frase famosa de la chispa de la vida de Coca-Cola, lo hizo cuando era gerente en Macán de México. Y bueno, y ahí empieza mi recorrido por varias agencias, siempre por creativo, hasta que llego a Publicidad Garnier, que en ese momento era y sigue siendo lo más importante del mercado. Ellos eran empresarios, son empresarios, entonces supieron desarrollar la publicidad y contrataban creativos que realmente traían de España, de Argentina. Y bueno, yo enganché ahí, hice campañas muy lindas para Dos Pinos, el INS, Alice T. ¿Cuándo nace HWP? Ok. Termino mi vida profesional de Garnier en el año 79, 80, 81 creo, más bien. Y era un joven muy rebelde, para los Garnier demasiado rebelde, y bueno, pero creativo porque les produje bastante y los quiero mucho. Son personas muy... Don Alberto, que fue el con que más traté, unas personas realmente con muchos principios y me formaron también por ese lado. Y de HWP nace con un tallercito en el pueblo, yo con yo. Y en el centro comercial El Pueblo. El centro comercial El Pueblo. Ajá. El local 117, arriba. Mi primera empleada fue Margarita Livi, una cantante muy famosa, creo que no sé si sigue cantando. Y otro compañero más que venía de Garnier también, que me siguió. Y vendimos, bueno, ahí, creatividad. Eso fue porque, cuento lo del viaje o es muy largo. No sé, bueno, un viaje que te conté que hice a Nueva York. Ok, vamos a la anécdota divertida. Ok, la anécdota divertida era que bueno, con Garnier pude viajar, lanzamos una parte de Tortirricas, y hicimos un comercial y había que editarlo en Nueva York, porque en esa época en Miami no había cómo editar cine, digamos, ¿no? Entonces lo fuimos en la época que solo se filmaba en cine o en todo 3 cuartos, cine, ¿verdad? Y en 35 milímetros, ¿no? No 16, sino 35. Entonces había que hacer cuadrito por cuadrito y había que editar. Hacer el transfer fuera del país. Hacer el transfer en Ritz, lo hicimos en Ritz, que era el estudio más importante de Nueva York. El productor le puso bastante ganas a la producción. Y ahí, bueno, un día trabajamos hasta las 12 o 1 de la mañana. Bueno, Nueva York nunca para, entonces nosotros no podíamos parar porque el señor que manejaba los controles decía: yo hasta que terminen. Era un señor de raza negra y decía: yo puedo pasar 3 días sin dormir hasta que ustedes terminen. A mí no me importa, es mi trabajo y lo voy a terminar cuando sea. Y bueno, nosotros éramos ticos, ¿viste? Nosotros salíamos la noche, íbamos a Sinum, que era una discoteca de moda, estaba Rob Stewart, Lisa Minnelli y toda esa gente. Y es decir, disfrutamos. Y entonces un día salí a comer, a mí me daban una cierta cantidad de dinero, salí a comer a un restaurante, el del Hotel Plaza, que es frente al Central Park, por cierto, a 100 metros donde mataron a John Lennon. Fue el mismo año que mataron a John Lennon. Unos días después estuvimos ahí.
y no tenía plata para pagar la comida. Entonces le dije al mesero, yo hablo poco inglés, le dije, no tengo, no sé, le expliqué de una forma sencilla que no tenía plata. Entonces escribí en una servilleta la palabra talent, que fue la primer moneda del mundo, talento, fue la primera moneda que se usó en el mundo como globalizado, digamos, de aquella época. Y él se rió, me dio la mano, me abrazó, como el pobre latino, no tiene plata. Entonces, desde ese momento, y viendo a los gurús que había en ese momento en Nueva York, que se sentaban en un pequeño apartamento con un petate, llegaban las agencias a comprarle creatividad loca, lo que sea, y yo vi que ganaban mucha plata. Entonces dije, bueno, yo voy a hacer lo mismo en Costa Rica, o sin el petate, obviamente, al estilo, porque no. Entonces, llegué a Costa Rica y me salí de Garnier y hice la oficina, mi papá era... O sea, el viaje a Nueva York fue el que le disparó. No, y el productor que fue conmigo en el avión me vino diciendo, Gustavo, independizate, vos tenés todas las características para hacerte una agencia. Yo decía, este está loco, este cree que yo... No sé, pero me empezó a convencer. Muy bien. ¿De dónde sacamos las ideas? Ok. Las ideas no nacen de forma espontánea. Por generación espontánea. Por generación espontánea. Hace falta mucho trabajo. Hace falta sintetizar las vivencias, ser observador, ser disciplinado, saber entender lo que quiere el cliente, percibir lo que quiere el consumidor en aquella época. Ahora los estudios te dan todo. El que no hace creatividad ahora, si tiene cualidades creativas es porque no quiere. No, también hay que ahora la tecnología, cuando... Bueno, voy a contar que mi primer trabajo fue con don Gustavo como creativa publicitaria. Y en aquel momento, con suerte, teníamos algunos libros de inspiración. Entonces uno tenía que buscar la inspiración en el cine, en el arte, en las vivencias, ser muy atentos y escuchar las vivencias de los demás, ser muy empático, entender muy bien cómo el cliente o el usuario de los productos sentían y conectar, ¿verdad? Conectar con la emoción, conectar con la sensación de los usuarios. Y te cuento algo, vos fuiste excelente creativa, sos excelente creativa, porque sabés percibir la gente. Es decir, no cualquiera, aunque tenga la creatividad adentro, puede transmitir su creatividad. Es decir, por eso los grandes artistas que hacen cuadros y cosas logran transmitir su creatividad. En la publicidad es comercio, es comercial, es el representante del capitalismo. Entonces es vender. Claro, y ahí es donde hago la diferencia entre lo que es creatividad y creativismo. Claro. A nivel publicitario. A nivel publicitario, la creatividad debe cumplir un objetivo de marketing, debe ser un objetivo de marketing. El creativismo es esa idea loca que nos salió y, ay, qué chido, hagamos un anuncio con esto y sin pensar si realmente nos cumple con los objetivos de marketing. Aquí hay una frase de Roger Roberts, que no sé quién es, pero la encontré, famoso publicista, que decía, no es lo que se dice lo que conmueve a la gente, sino lo que se dice. No es lo que se dice, sino cómo se dice. Sino cómo se dice. Sino cómo se dice. Y eso hay que estudiar mucho, hay que capacitarse, no es pintarme y tatuarme, sino ser realmente exacto, profesional. No es lo externo, sino aunque cómo disparamos el músculo creativo desde el cerebro, desde el sentimiento, para conectar con la gente. Sí, y bueno, y yo le recomiendo a la gente joven de que estudie mucho. Es decir, esto es estudio, lectura, las vivencias, lo que lean, todo va a aflorar si hay datos concretos. Cuando uno empezaba por aquellos años en
creatividad, era para uno difícil sentarse frente a la computadora, una hoja en blanco y sacar ideas en seco. Es ahí donde las técnicas creativas o las técnicas de ideación vienen a favorecer el desarrollo de ese músculo creativo y llegar a ideas más innovadoras, porque muchas veces nos quedamos como con las ideas encima del cajón, como decimos nosotros, y las técnicas de ideación nos ayuda a profundizar en caminos que quizás no hemos explorado. Y tal vez el juego, a través del juego, que es parte de lo que vamos a conversar ahora, cómo usamos el juego para fomentar el desarrollo de la inteligencia creativa, nos ayuda a salir adelante con ideas mucho más innovadoras. Sí. Entonces vamos a jugar, don Gustavo. Bueno, ya, de una vez. Vamos a jugar. Bueno, yo Sí. quería decir algo más del juego, es decir, la vida es un juego, ¿no? Es un continuo ir y venir de experiencias, y si uno se lo toma muy en serio, se divierte menos. Si uno lo toma de una forma coloquial, se divierte más y desarrolla más la creatividad. Entonces, jugar, yo no soy muy... yo juego más con mis ideas, mis pensamientos, y escribo mucho. Hoy me levanté a las 2 de la mañana a escribir, y a veces hay gente, como le contaba al camarógrafo, que son budistas y meditan todas las mañanas, y eso es un juego también. Es un juego de alejarse para acercarse a otras cosas. Bueno, vamos a calentar, Cuenta, don Gustavo. sí. Vamos a El jugar juego. charadas. Charadas. Vamos ok. a jugar charadas. Qué malo que soy para eso. Buscar. Bien. Busca de un sueño. El mar, el océano, en busca de la ballena, los barcos, ¿no? Ballena, es un animal. Sí. Focas, busca delfines, por ahí, ¿qué más hay en el mar? Peces, en busca de los peces, busca peces, busca un pez, busca un pez, no llegó. Se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Buscando a Nemo. ¿Buscando? A Nemo. Ah, el emo no lo iba a agarrar nunca. Ok, vamos con otra. Tanta palabra no me cabe. Oye, si hubieran solo dos. Ah, no, pero otra que no sean películas. Yo no soy... mi esposa es la de las películas. Ok, ya esta es muy fácil. 30 segundos. A ver, busca el emo. Qué bueno. Ok, vamos a empezar. No la voy a pegar, Sí, la va a pegar, sí la va a pegar. Ok, vamos a... Ok, 30 segundos. A ver, Ok. más actual. Renos, marcianos, militares, guardianes, reyes, leones, el rey león. Eso. Bien. Más fácil. Listo, ya estamos es calientes. que estoy enseñándole eso a mi nieto, y tiene que ser muy fácil. Eso estaba fácil, don Gustavo. El Rey León estaba fácil. Bien, entonces vamos a arrancar a hablar sobre la gamificación y la creatividad. Listo. Bien. Bueno, les voy a contar que en Arken tenemos un bootcamp para el desarrollo del músculo creativo que se llama Mind Exercise, que es a través de técnicas, a través de juegos, desarrollamos técnicas de ideación como storytelling, como Scamper,
como los sombreros de Bono, y algunas otras, siempre usando juegos. Más adelante les vamos a contar en otro video sobre el Mindsercise. Y un poquito es tener aquí al invitado de lujo que tenemos con don Gustavo y jugar y enseñarles cómo podemos generar ideas a través de técnicas de ideación y juegos. Este juego es el Story Cubes, que es para hacer storytelling. Qué bueno. Entonces vamos a contar una historia, ¿verdad? Y este juego se juega así. Y vamos a usar el formato del storytelling, que es: alguien tenía un problema que nada podía resolver hasta que llegó una solución y todos fuimos felices. Más o menos esa es la estructura. Alguien tenía un problema. ¿Cuál era el problema? Hizo varias alternativas que no le resolvieron hasta que llegó una solución y todos fuimos felices. Entonces, con las que yo agarré, cualquiera. Vamos entonces a ordenar una historia con las que están encima. Eso es un ábaco. Ábaco era. Este era un edificio. Es un edificio. Ok. Yo tenía un problema. Bueno, no. Juan tenía un problema de dinero. Ajá. Fue al teatro a ver si se le ocurría algo. Después contó ovejitas en su cuarto. Mas después salió del edificio y vio un indio que tenía un pensamiento. Salió el arco iris y vio una cara, y la solución fue la tortuga. ¿Está bien o no? Bueno, ese es un calentamiento. Sí. Si fuera que estamos, voy a revolverlos de nuevo y usar las mismas. Bueno, a ver, hacelo vos. Las mismas imágenes. Hacelo vos que son. Mucho del proceso en equipo es trabajar sobre lo que la otra persona está planteando, ¿verdad? Okay. Entonces voy a tratar de contar otra historia o de contar la historia con... había una vez, Juan dijo, se llamaba. Juan tenía un problema. ¿Okay? Sí, de dinero. No sabía cuánta plata tenía en el banco. Sí. Okay. No sabía cómo invertir. Pero tenía. Bueno, ese es de los problemas menores, tener plata en el banco. Entonces se puso a pensar en qué podía invertir. Sí. Decidió invertir en obras de teatro, pero iba demasiado lento el crecimiento de la inversión. Pero seguro. Pero iba demasiado lento, venía la tortuga. Hasta que se le ocurrió otra idea, un arco iris. Voy a poner algo aquí más. Sí. Se fue a dormir a contar ovejas y durante el sueño se le ocurrió una gran idea. Se soñó, voy a cambiar el orden, se soñó dónde estaban viviendo los indígenas. Entonces se soñó con un tipi y eso le dio una gran idea. Vamos a hacer edificios de apartamentos. Y al final voy a pensar que esta es una carita feliz y al final resolvió entonces su problema porque el edificio de apartamentos le generó mucho dinero. Al final quedó igual.
invirtiendo más. Claro. Entonces, esa es una forma de resolverlo, ¿verdad? Está buenísimo. Esa es una forma de resolverlo. Sí, esta técnica que es el storytelling, sí es importante tener como esa estructura, ¿verdad? Como sí, hay que aprenderse al inicio. Exactamente. Alguien tenía un problema, que había probado varias alternativas. Yo soy disruptivo, entonces te lo cambié. Usted no hizo la estructura. Entonces, este es... A mí que no me pongan límite. Bueno, esto es igual, nos sirven en familia para contar historias o inclusive para grupos de amigos. Sí. Está buenísimo. Está lindo. Hay que practicar, ¿no? De hecho, todo es una práctica. La creatividad es como ir al gimnasio. No, pero ¿verdad? el juego me parece buenísimo. Súper, hasta me desperté más porque tuve que pensar. Sí, el café, sí, la segunda taza de café. Está muy, muy lindo, muy creativo, ¿no? Eso es creatividad. Eso es, bueno, eso es a lo que íbamos. A través de los juegos podemos despertar la creatividad. Puchi, sí, qué bueno. Y así como cuando uno va al gimnasio y va el primer día y uno se siente atrofiado los músculos y al día siguiente no se levantó porque le duele todo, así es un poco la creatividad. Sí, eso definitivamente es una técnica que despierta lo creativo que somos todos los seres humanos, ¿no? Correcto. El ser humano es creativo por naturaleza. Si le das estímulos, es más creativo. Sí, exactamente. ¿Vamos con el segundo? Dale, a ver. El segundo es... No me importa perder. Bueno, en creatividad... El tema de la gamificación es que siempre se busca que alguien gane, ¿verdad? Ese es Bueno, en sesiones de creatividad... Se pueden hacer concursos o torneos de ideas, ¿verdad? Genial. De hecho, cuando lo trabajamos con horas clientes... no laborales. No, en horas laborales, por supuesto. Cuando lo trabajamos con clientes, hacemos sesiones de creatividad. Qué bueno. Precisamente donde se van ganando puntos. Les muestro este otro juego que se llama Disruptus. Sí, Disruptus suena tecnológico, ¿no? Bueno, yo lo conseguí por Amazon, pero voy a hacerle comercial a la Librería Internacional. Está en Librería Internacional. ¿Lo vende? Sí. Este juego se trata de generar igual ideas a través de elementos. ¿Dónde está la cámara? Allá. Sí. A través de elementos. A ver. Entonces tenemos hay varias formas de trabajar. Esta es una técnica que se llama relaciones forzadas. Es una técnica de creatividad que se llama relaciones forzadas. Entonces, tenemos un dado. Voy a tirar el dado. Un martillo. Un martillo. Esta es la decisión del juez. Entonces, yo voy a decidir qué carta le voy a dar a usted para hacer el juego. Para hacer el juego, exactamente. Y puedo decidir si escojo una sola carta para que usted trabaje sobre esa carta o le doy 2 cartas para trabajar sobre esas dos, para armarlas. En caso práctico, si estamos tratando de resolver algún tema o generar una idea creativa publicitaria o estamos generando ideas porque estamos desarrollando un portal web y necesitamos entender, entonces con esta técnica nos podemos trabajar. Esta técnica que se llama relaciones forzadas, entonces voy a darle 2 cartas al azar y usted me va a dar un producto, un servicio, una solución. ¿Una u otra? Escoja la que quiera. Okay. Una solución o una situación que junte estos 2 elementos. Tenemos una biblioteca. Un producto. O una situación o una historia, pero que junte estos 2 elementos. Resulta que en mi biblioteca... ¿Decidió historia? Decidí historia. Ok. Resulta que en mi biblioteca, había una vez una biblioteca que estaba en mi cuarto, que pensé que faltaba un libro. Entonces fui a la librería y busqué algo que se fuese a estrenar próximamente. Ok. Entonces fui por cierto, el lunes 11, Dorelia Barahona va
a lanzar su nuevo libro Esa es parte de la historia. en la casa de España. Y entonces ponían unas cadenas o cosas para que el público no pasara, porque era tanta la gente que iba a ver el estreno del libro que yo quería comprar, que no pudo comprar el pude libro. Pasar. Ok, contó una historia a partir de 2 tarjetas. Y di un Y además dio un anuncio publicitario. Creo que vamos a hacer voy a sacar yo también 2. Bueno, y se supone que acá medimos el tiempo, entonces solo tiene... El servicio, yo puse un producto, no que era el libro. El libro, podría ser. Sí, que se llama Parece que duerme. Ok, una taza y una taza y una claqueta. Qué bueno, qué buen servicio. Bueno, resulta que había una vez un director de cine muy famoso llamado... Vea que solo tiene 30 segundos. Sí, llamado Daniel Arceri, que no podía filmar nada. Es decir, su producto era los anuncios de televisión. Pero no podía empezar ningún anuncio si no se tomaba una taza de café. Ok. ¿Y qué marca de café era? Póngale cualquiera. Era café Gracias. Ok, café Gracias. Ok, ya sacamos un spot. Sí, correcto. De eso se trata la técnica. Buenísimo. ¿Okay? Bien, vamos cerrando. Un consejo corto. Corto, sí, práctico. Que no sea toda una historia. Un consejo corto, práctico, en una frase, para quien quiera adentrarse a desarrollar su creatividad. Ok. Primero que nada, tomen la vida como un juego, y estos juegos me parecen los más idóneos para comenzar a despertar el interés de lo que tienen adentro como creatividad. Consejo: sean constantes, sean constantes, sean constantes. Y sean constantes. Para... Muchas gracias, don Gustavo. Con mucho gusto. Gracias por acompañarnos. No, gracias a vos. Y a ustedes solo queda decirles las gracias. Queda hacerles también una invitación a estar atentos a nuestras redes para cuando abramos el Mindsercise Bootcamp, que va a ser un taller de técnicas de ideación a través del juego. Y gracias por acompañarnos en esta tarde. Esto es Jugando en Serio, para alcanzar una vida más plena y feliz. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. ¿Puedo agregar una? No, ya no. No abandonen sus sueños. Ok, eso está linda. Gracias, no don Gustavo. sus sueños. Gracias, don Gustavo. Gracias a ustedes. Nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.